Con su venia, Presidenta. Este ejercicio que hacemos de revisión del informe que ha presentado el Ejecutivo Federal con relación a la política exterior, que además es una de las funciones que realiza este Senado de la República por un mandato constitucional del artículo 76, fracción primera, nos lleva a realizar este estudio con base en acontecimientos que no se habían suscitado en el planeta desde hace muchos años y que generaron muchísimas crisis y crisis que además han detonado otras crisis. Por ejemplo, mencionaban uno de mis compañeros ya la crisis que se provocó con el virus del SARS-CoV-2, que primero generó una crisis en salud y esa crisis a su vez generó una crisis económica muy profunda en todo el planeta. También, además de esas crisis, se sumaron acontecimientos diplomáticos que fueron insuficientes para evitar una invasión de Rusia en Ucrania, que también agravó la crisis económica, pero que añadió al escenario dos crisis más. La primera de ellas, una crisis energética que está pegando en varias regiones del mundo, con consecuencias en todo el planeta, pero que también añaden una crisis alimentaria en la que México también debe de estar prevenido. Pero ¿cuáles han sido las acciones del Gobierno federal, del Ejecutivo Federal, y cuál ha sido su reacción ante estas crisis? Y creo que ahí es donde debemos enfocar el análisis para determinar si han sido adecuadas o si ha quedado a deber el Gobierno federal. Y con relación al virus del coronavirus, hemos visto que el gobierno mexicano ha tenido una posición muy activa, no solo para garantizar el acceso de las vacunas a los mexicanos y a las mexicanas y a aquellas personas que han hecho de México su hogar, sino también a través de la diplomacia, del trabajo que realiza el Servicio Exterior Mexicano. Nuestro país y las acciones en materia de relaciones exteriores del gobierno federal han permitido que otros países en desventaja, en Centroamérica, en Latinoamérica, en el Caribe, pero también en África, puedan tener acceso a vacunas. México mismo ha donado millones de vacunas a Centroamérica y el Caribe, pero también en los organismos internacionales ha abogado, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, para que se reconocieran todas las vacunas que ese mismo organismo ha reconocido. Entonces, ha sido activa la posición de México en esa parte para atender esa crisis sanitaria, pero también las crisis económicas. México ha sido uno de los principales promotores del Plan de Desarrollo Integral, que lo que busca precisamente es combatir las desigualdades en Centroamérica, generar una región económica más próspera. También ha generado el Atlas Prospectivo Territorial Industrial para la atracción de inversiones, que ha tenido como consecuencia que nuestro país, ante la relocalización de las fábricas que se encontraban en China y que con motivo de estas crisis que he referido se están moviendo a otros países, principalmente de origen estadounidense, pues ha generado que nuestro país sea uno de los lugares de atracción de inversión extranjera directa más importantes, al menos del continente americano. ¿En qué sectores? Pues primero en el farmacéutico, también en la manufactura de aerogeneradores, pero también en la petroquímica, en la industria aeroespacial y, como he referido, en la agroindustria, lo cual resulta muy importante ante la crisis alimentaria que he mencionado. Toda relación diplomática, por mandato constitucional, debe cumplir con los principios de autodeterminación de los pueblos, de no intervención, de resolución pacífica de las controversias, de la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica, etcétera.
Pero si esos principios no están encaminados a la mejora continua de la calidad de vida de las personas, es en vano. Y nosotros creemos que las acciones que ha desarrollado el Ejecutivo Federal en este año que ha transcurrido han sido encaminadas en mejorar la calidad de vida de las mexicanas, de los mexicanos, pero también de nuestros hermanos centroamericanos y en general latinoamericanos. También han mantenido una buena relación con el principal socio comercial que tenemos, que es nuestro vecino del norte, Estados Unidos de América. Es muy corto el tiempo, pero desde aquí hacemos un llamado al gobierno federal para que siga manteniendo esa política humanitaria en las relaciones internacionales, en donde el eje principal sean las personas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senador Zamora.